Aquí tenemos a los dos JoJo fans más masculinos, más heteros. Queda, lo peor es que queda. Y bueno, hermosa banda, el día de hoy volvemos con el manga de Oh, espera, es casi, pero no. Este manga no es Made in Abyss, pero sí está escrito por el mismo mangaka. Está hecho por el buen Akihito. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de Hecho en el Abismo, no vamos a hablar de Hecho en el Socavón, sino lo que nos interesa ahora de este mangaka. Es un one shot que sacó. Y pues me la enviaron para un directo y pues se los recomiendo, está bueno. Lo vimos en directo en el Moradito y ahora mismo se los quiero compartir aquí, ya que es una historia muy bien contada y es un buen trabajo de nuestro buen maestro Akihito. Y bueno, sin nada más que decir, solamente con eso, empecemos. Ah, y tranquilos, el capítulo de Made in Abyss saldrá próximamente esta semana, no se preocupen. En un lugar bastante lejano, al borde de la oscuridad, en el espacio junto a brillantes estrellas, yace un pequeño planeta. En este pequeño planeta vivía una joven solitaria, una pequeña que no sabía de dónde venía, no recordaba nada de su pasado, y de verdad que lo intentó. Lo único que podía recordar era su nombre, el cual era Kororu, y tenía recuerdos suficientes para saber cómo vivir en ese lugar, qué hacer y qué no hacer, qué comer y qué no comer. Kororu exploró todo el planeta, lo recorrió de pies a cabeza, conociendo todo ese lugar, todo ese planeta a detalle. Pero mientras hacía estos viajes, en el fondo de su corazón esperaba encontrar algo diferente. Cuando terminó esa travesía y se dio cuenta que lo que quería encontrar no apareció, se dio cuenta que estaba completamente sola. Buscaba simplemente a alguien, buscaba a otra persona como ella. Después de confirmar su soledad en ese planeta, su día a día se hizo muy monótono, se volvió un bucle, casi una pesadilla. Todos los días solamente despertaba, caminaba, comía, a veces cantaba una canción y después de eso dormía, para después repetir lo mismo al día siguiente. En un punto de este día a día, ella entendió que el vivir ese bucle era parte de vivir en ese planeta. Ella en un momento llegó a pensar que todo lo que había visto en el planeta era todo lo que existía, afuera ya no había más. O eso parecía, hasta que a lo lejos logra notar algo realmente curioso. Encontró algo que no había visto antes. A lo lejos logró notar un brillo que atravesaba la figura de la luna. Era un brillo delgado, parecía un hilo que se balanceaba con el viento. Era tan brillante que a pesar de estar bajo la luz de la luna, brillaba silenciosamente, no se veía opacado. Kororu se acercó al hilo y lo tocó un poco por la curiosidad. Notó que era realmente cálido. Era fuerte y flexible a la vez. Cuando sus manos y el hilo entraron en contacto, notó que el hilo brillaba más fuerte. En un primer intentó escalar usando el hilo, pero este hilo era demasiado delgado, demasiado como para poder agarrarlo y sostenerse bien. Y en ese momento nació una gran incógnita en la mente de esta pequeña. ¿A dónde irá este hilo? Pensó eso toda la noche hasta que quedó dormida, y al día siguiente amaneció al lado del hilo. En esa mañana sintió algo extraño, sintió que alguien jalaba el hilo del otro lado. Sentía a través del hilo una especie de señal. Esa señal de vida despertó completamente la curiosidad de Kororu. Ella empezó a tirar del hilo, pero después sintió que algo lo tiraba de vuelta, otra vez. En ese momento se dio cuenta que había a alguien del otro lado. Al darse cuenta de eso, después de un tiempo sintió una calidez en su corazón, una calidez que sintió por primera vez. Sostuvo el hilo fuertemente y empezó a jalarlo de modo para mandar un mensaje, para quererle transmitir a la otra persona que estaba aquí, que no estaba sola. Y desde ese día comenzó a pasar casi todo su tiempo cerca del hilo. Kororu por primera vez ya no sentía que estaba sola. Desde ese momento, el resto de sus días, comenzó a estar atenta sobre cualquier señal que se viera en el hilo. Buscó mandar mensajes diferentes, pero no encontró la manera. Su felicidad era inmensa cada vez que recibía una respuesta. Y en ese tiempo se preguntaba varias cosas sobre cómo será la otra persona. ¿Quién será? ¿Qué idioma hablará? ¿Siquiera hablarán el mismo idioma? O ese tipo de cosas. Pero después de tanto pensar, se le ocurrió una forma diferente de expresarse a través del hilo.
Kororo recorrió su planeta en busca de materiales y armó un arco con la tela de una araña. Con este arco y una canción que apenas recordaba, empezó a tocar en el hilo diferentes notas. Después de un momento de silencio y suspenso, una señal llegó de vuelta, una melodía que jamás había escuchado antes. Y en ese momento, las notas que viajaban a través del hilo, que atravesaba el cielo, formaron una orquesta celestial, mezclándose y resonando ambas juntas. Y desde ese día, el corazón de Kororo empezó a cambiar, empezó a nacer un nuevo deseo. Y este deseo cada vez tomaba más y más fuerzas. El deseo era que quería conocer a la otra persona. Quería compartir tantas cosas con él. Quería desearle los buenos días. Quería contarle tantas cosas que vivió. Quería contarle tantas experiencias, anécdotas. Y en ese momento se dio cuenta que ya no podía contener más esos sentimientos. Ese anhelo que nació desde ese día la llenó de determinación. Reunió todas sus fuerzas y se decidió a cruzar hacia el otro lado. Llena de determinación, se decidió a escalar ese hilo. Desde ese momento se comenzó a preparar, fabricó herramientas para cumplir su cometido. Con el equipamiento nuevo, o sea, unos pequeños guantes, logró escalar el delgado hilo. Subió más allá de las nubes, pero lo que vio en ese lugar no era muy alentador. Se dio cuenta que el hilo era realmente largo. Era tan largo que se perdía en el cielo. Al abrir los ojos y darse cuenta que su objetivo se encontraba demasiado lejos, se dio cuenta que tenía que prepararse. Si quería llegar, tenía que estar lista para todo. Y desde ese momento, Kororo se puso manos a la obra. Empezó a meterse a ríos para practicar aguantar la respiración todo el tiempo que pudiera. Practicó también aguantar el hambre por días, así para aguantar en ese lugar tan inhóspito. También practicó aguantar el frío, así para que no le afectara mientras estaba en su travesía. Luego de eso empezó a investigar qué cosas se podían usar como provisiones y cómo las podía mantener para que duraran más tiempo. En el proceso de eso, decidió que quería darle un regalo a la otra persona. Con esa pequeña idea, agarró un pequeño frasco de cristal y en este guardó varias cosas de su planeta, haciendo un pequeño bioma, haciendo algo bastante bonito para la otra persona. Esto acompañado con un pequeño dibujo. Y cuando todos los preparativos ya habían terminado, llegó el día de empezar su gran incursión. Antes de iniciar, le rezó a los cielos y le prometió a su pequeño lugar de nacimiento, o donde pasó gran parte de su vida, que volvería algún día. Y luego de rezar y todo eso, la gran aventura empezó. Vigorosamente Kororo empezó a subir, subió más allá de las montañas, subió más allá de las nubes, más allá de los vientos y las ventiscas. Continuó hasta que el viento se detuvo y empezó a notar que el cielo que conocía, ese cielo azul, tenía una profundidad muy oscura que jamás había visto antes. De repente sintió que su cuerpo era mucho más ligero, se le hizo incluso más fácil de respirar, y al mirar hacia atrás notó que su planeta emitía una luz, una inusualmente brillante. Su planeta estaba cubierto de un hermoso color rojo. Un cierto aire de nostalgia la empezó a alcanzar, pero estaba decidida a continuar y no detenerse. Pero a pesar de que todo el lugar se veía tan frío, tan vacío, el hilo seguía emitiendo un calor bastante reconfortante. Para un tiempo después, sus fuerzas ya la habían dejado. El viaje había sido extremadamente largo. A pesar de que ya no tenía fuerzas, casi estaba realmente acabada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, seguía tocando notas en el hilo. Y la melodía que volvía como respuesta era su único apoyo en ese viaje tan largo. Cuando en un momento todo parecía perdido, cuando parecía que no iba a lograr su cometido, un rayo de luz lleno de esperanza logró alcanzarla. Al abrir los ojos y ver el final del hilo, se apreció una luz muy leve. Kororo, al notar eso, se llenó de fuerza. Su corazón se empezó a agitar como una alarma. Con más fuerzas de las que pensó que le quedaban, se impulsó con todo y tras una gran distancia recorrida, encontró otro planeta. Ella, al apreciar tan hermoso planeta desde lejos, logró notar que tenía 5 lunas alrededor. Kororo, ante tan bello paisaje, quedó simplemente maravillada. En ese momento ella empezó a sentir el peso de la gravedad que la arrastraba cada vez más fuerte a ese planeta. Se sostuvo del hilo, pero apenas, ya que ya no tenía sus herramientas. Tenía que bajar con mucho cuidado. Cuando ya podía ver bien el planeta, empezó a apreciar cómo era este. Pero al ver este lugar más a detalle, notó un pequeño detalle muy trágico.
vio cómo el hilo era golpeado por el viento y varias rocas. Esto desató los peores pensamientos en la mente de Kororu, pero ella se negó a creer eso. Ella, para asegurarse de que sí había alguien, empezó a tocar otra vez, pero desgraciadamente vio cómo las notas llegaban al planeta y volvían hacia ella otra vez. Kororu, al ver eso, se queda completamente en shock. Queda completamente incrédula ante la situación. Con cada gramo de su ser intenta negar esa realidad. Empieza a tocar más notas para estar segura. Rechaza esa realidad. Pero en el proceso, mientras intentaba comprobar si había alguien o no, un fuerte viento la alcanzó, haciendo que se cayera bruscamente a la tierra. Y la caída de ese lugar tan alto fue en exceso dolorosa. Cuando quedó estática en el suelo después de la caída, el dolor empezó a recorrer todo su cuerpo. Apenas podía respirar. Trató de hablar, pero simplemente salió mucha sangre de su boca. Solo podía saltar quejidos de dolor. Al reincorporarse un poco y al pararse otra vez, notó lo peor. Un trozo de piedra del planeta se había incrustado completamente en su estómago, haciendo una herida casi letal. Intentó quitar el pedazo de piedra para intentar hacer algo con la herida, pero el dolor intenso y desgarrador estremecía todo su cuerpo. Una vez que logró sacar ese enorme trozo de su cuerpo, empezó a deambular un poco por ese inhóspito planeta. Al ver el horizonte, notó que ese lugar era completamente estéril. No había ni césped. El océano se veía que era realmente venenoso e irradiaba un horrible gas que quemaría los ojos de cualquiera que se acercara. Varios pensamientos cruzaron por su cabeza. ¿Acaso las melodías que recibía eran solamente una mentira hecha por el viento? ¿Acaso la calidez de ese hilo era simplemente una farsa? Y cada pensamiento así solo derrumbaba cada vez más y más el corazón de Kororu. Desesperada, llena de ira y tristeza, empezó a gritar en busca de alguien. Gritó con todas sus fuerzas. Sus gritos incluso inundaron el aire. Esos gritos que fueron lanzados al viento y al cielo llenos de tristeza. Y bueno, apareció alguien que la salvó. Nada, mentira. Ojalá, pero esta es una historia hecha por el mangaka de Made in Abyss, por el buen Akihito. Sabemos cómo es este hombre. Después de inundar el viento con sus aullidos de dolor, no hubo respuesta alguna. Kororu en ese momento vio el hilo por el cual llegó y pensó que podría ser una opción volver a casa. Pero en ese momento descartó esa idea porque se dio cuenta que ya no tenía fuerzas. Estaba muy herida. Tampoco tenía provisiones ni herramientas. Hasta los regalos que trajo con tanto cariño estaban hechos pedazos. Cuando agarró esa bola de cristal y se derrumbó en sus manos, su corazón y su ilusión se despedazaron completamente. Lo único que le quedaba era llorar. Llorar hasta que desahogara todo ese dolor. En ese momento, Kororu se dio cuenta que realmente estaba completamente sola. Luego de todo eso, por falta de comida y por la herida, Kororu terminó muriendo. Nah, mentira. Ya se los dije anteriormente. Estamos hablando del buen Akihito. Akihito ahorca, pero no mata. Mientras lloraba, mientras se arrepentía de todo lo que pasó, entre sus sollozos se olvidó del dolor y se quedó completamente dormida. En ese sueño pudo escuchar una voz lamentándose. Se vio a sí misma, se vio llorar y lamentarse por todo. Ante eso, se intentó consolar a sí misma, se intentó animar, pero no pudo. Al despertar no podía dejar de pensar en ese sueño. Y en ese entonces, contra todo pronóstico, ya habían pasado 3 meses. Kororu vio que las condiciones de ese planeta eran terribles. Llovía piedra por días. No podía salir porque podía ser herida gravemente por esto. La herida letal que tenía en el estómago había sanado casi por completo. Esto la sorprendía bastante, ya que vio cómo animales morían por heridas así. Y luego de recuperarse, se propuso a sobrevivir en ese inhóspito planeta. Mientras intentaba sobrevivir, en su soledad, solía distraerse hablando con un pequeño muñeco, el cual también le puso el mismo nombre que tenía ella. Ella conversaba con ese pequeño muñeco para no olvidar su idioma. Cuando no llovía piedra, ella buscaba cualquier cosa para comer, para sobrevivir. Con tanta investigación y todo eso, logró encontrar algunas piedras, entre comillas, comestibles, que podía consumir y que no le hacían un gran daño. Encontró agua sin sabor en ese lugar, que brotaba de lugares diferentes. Encontró algunas sanguijuelas que intentó comer, pero a la vez que comió estas sanguijuelas, le dio una fiebre que le duró por lo menos 2 días. Luego de eso, no volvió a tocar esas sanguijuelas. Pasó por muchas cosas horribles.
pero no le importó mucho. Ella continuaba su día a día, viendo el horizonte. Pero en una de esas, una pequeña luz apareció. Al buscar la fuente de esa bella luz, solamente vio algo muy vago al horizonte. Y su día a día volvió a ser como siempre. Despertar, comer, caminar, a veces cantar una canción para luego dormir. No podía esperar nada más de esos días. Pero en las noches, cuando ella dormía, seguía soñando consigo misma, en donde aún lloraba. Aún intentaba tirar del hilo, buscando alguna señal del otro lado. Los pensamientos que la torturaban en su día a día eran esos deseos de no haber encontrado jamás ese hilo, de jamás haber subido por él. Y luego de eso, pasa otro mes. En una de esas, cuando ella regresaba a su refugio, notó que la pequeña Kororo muñeco había sido destrozada por la lluvia de piedras. Cuando se propone a enterrar a la Kororo 4, se decide a conservarla, ya que está afilada y le puede servir como cuchillo. Ella sabe que esos fragmentos son realmente frágiles como el cristal, pero de una u otra cosa le puede servir. En los meses en los que vivió en ese inhóspito planeta, su cuerpo se recuperó completamente. Sus ojos se acostumbraron al mar venenoso. Su cuerpo se sentía más ligero que antes. Y en una mañana, cuando se disponía a buscar un nuevo refugio, repentinamente sintió el llamado de alguien. Forzó con todo su ser sus oídos para buscar la fuente en el ruidoso ambiente de ese planeta. Pero aún así, ella busca el sonido. Después de un rato, se da cuenta que realmente lo escuchó. Emocionada, ella corre para buscar la fuente de este sonido, para ese llamado que escuchó. Al buscar ese lugar de una manera incesante, logra encontrar algo. Encontró un hilo. Pero esta no era de color rojo como en el que vino, sino era de color azul. Ella se sorprendió completamente al ver esto, ya que ella había vivido por mucho tiempo en este planeta. Lo había explorado de principio a fin. No puede creer que aunque esté cubierto por el gas venenoso del mar, no notó este hilo. Queda completamente sorprendida ante esto. Ella tocó el hilo. Intentó sentir alguna señal para ver si había alguien al otro lado del hilo, pero no escuchó nada. En ese instante recordó uno de sus sueños. Uno de esos sueños tan recurrentes se le hizo presente, en donde ella estaba aplastada por el aislamiento. Esos sueños en donde ella estaba deprimida. Se dio cuenta que esa pequeña no era ella. Kororo se convence de que realmente escuchó algo. Ella nota que fue guiada hasta este lugar. Ella sabe lo que tiene que hacer. A pesar de que ya tuvo una pésima experiencia antes, se llena de determinación y se dice que aún puede mover sus brazos, aún puede caminar, aún puede mover sus piernas. Con esa determinación jala el hilo, mandándole una señal al otro lado. Y sorprendentemente la Kororo del otro lado, de ese sueño, recibe la señal, lo cual la llena de esperanza y fuerza. Llena su mirada de ilusión. Kororo se empieza a cuestionar por un segundo si solamente fue un sueño, si el llamado fue una ilusión. Si acaso no debería continuar con su viaje. Centró su mirada al hilo y notó que se perdía entre las estrellas. No iba a ser un viaje fácil, pero ella se decide. En un rato después, ya preparada con sus provisiones y pertenencias, se alista para partir una vez más. Con la pequeña Kororo muñeco que estaba rota, se corta el cabello. Sus ojos estaban enfocados en el objetivo y con todas sus fuerzas, con esa mirada llena de determinación, ella parte hacia un viaje, hacia una aventura otra vez. Ella continúa con su camino. En un borde oscuro, bastante lejano, yace un pequeño planeta, en donde vivía una pequeña niña solitaria. Pero esa pequeña ya no vive en ese lugar. Ella se encuentra en un viaje muy lejano. Kororo aún se encontraba ahí afuera, en algún lugar del cosmos, atravesando las estrellas. Era una persona que vagaba por el cielo, como si siguiese el hilo de una constelación, soñando con un encuentro distante en el siguiente planeta. Si alguna vez encuentras un hilo estelar, puedes tocarlo gentilmente. El sonido de los vientos distantes y de su soledad podrán sentirse en él. Y cuando el viento dé paso a una elegante nota, podrías mandar otra de vuelta. Caminar, comer, a veces cantar una canción y al final dormir. Mientras exista un mañana, no hay nada más grande que puedas desear. Y se preguntarán,
¿por qué les estoy contando esta historia? Yo solamente les voy a comentar que, ¿por qué no? Es una gran historia. De una u otra manera tiene su mensaje, o bueno, su representación transmite muchos sentimientos bastante hermosos. Una buena historia no consiste solamente en la psicología, filosofía, política o ese tipo de cosas. Una buena historia no tiene que ser compleja en todo sentido. Una buena historia tiene que tener sentido consigo misma. Y ya está, puede ser disfrutable para cualquier persona, puede o merece ser escuchada por la gente. Para mí esta historia representa cómo más o menos es la vida, cómo más o menos tienes objetivos, sueños, anhelos. Como toda persona, los sueños y anhelos dan vida a una persona, nos dan esperanza y fuerzas para continuar y levantarnos cada mañana. Y esta historia, en lo personal, me hace recordar esos horribles momentos que pasé, momentos en donde genuinamente me caí, tuve grandes heridas, grandes problemas, momentos muy malos y poco agradables. Pero muchas veces el tiempo cura todo, a veces puedes volver a levantarte y continuar con tu camino, tal como se hizo en esta historia, sin olvidar el pasado, pero sin encadenarnos a él. Pero para cada persona, esta historia puede significar algo completamente diferente. Y pues eso sería todo de mí. Dale like, suscríbete, no te cuesta nada. Espero que les haya gustado. Es una muy buena historia que más o menos representa el talento de Akihito de contar historias. Es muy bueno en esto. Él sabe cómo despertarte ciertas emociones. Una tristeza inconmensurable, una felicidad increíble, un sentimiento de nostalgia. Cosa que transmite no solo en esta historia, sino en las demás, como Made in Abyss o la buena Gears Maiden. Aparte que, aquí hay muchas cosas que le gusta hacer a Akihito. Es más o menos su estilo o su forma de contar y expresar y transmitir. Si vemos algo parecido en Made in Abyss de esta historia, es porque es su forma de expresarse. Es su forma de transmitir sentimientos. Es su forma de conectar con el espectador. Cosa que merecía ser resaltada al menos en un video. Muchas gracias Akihito. Deja tus mamadas, por favor. Yo te quiero mucho, pero estas cosas no las puedo tolerar como... Y eso, espero que les haya gustado la historia. Y bueno, terminando este pequeño video extraño aquí. Eso sería todo por el video de hoy. Y también eso sería todo de mí. Could you smile once again? I'm sure they're on my final day. I'll sing this song full of love, and you'll smile and tell me that I finally did enough. Yeah, sadly they're on my final day. You won't be the one by my side long ago.